Ahora pasaremos al segundo tema de conversación de hoy, cómo superar las dificultades en cuanto a la adherencia al tratamiento. Tengo el gran placer de presentar formalmente a el profesor David Young de Adelaide en Australia y la doctora Ana Inés Prado de Montevideo, Uruguay, que son los dos expertos que nos van a hablar de estos temas. Son expertos. El doctor David es muy conocido a nivel mundial como hematólogo clínico y de laboratorio. Él está aquí por demanda popular, la verdad, y sea muy bienvenido. Y por último tenemos a la doctora Ana Inés Prado, que es la líder de la clínica de LMC del Hospital Maciel en Montevideo, Uruguay. Ella trabaja en el grupo de LMC de Latinoamérica y también está en el comité del grupo, en el comité de debate sobre el tema a nivel de Latinoamérica. Gracias y bienvenida, Ana Inés. Adelante. Vamos. Bueno, muchas gracias, Arlene, por la presentación y muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Agradecer también a la Fundación por esta oportunidad de presentar y al doctor David por acompañarnos. El tema que vamos a presentar bueno, son los desafíos que afrontamos todos frente al tema de la adherencia de los pacientes al tratamiento. Y bueno, como todos sabemos, la leucemia mieloide crónica requiere un tratamiento por largo tiempo y esa adherencia mantenida a lo largo del tiempo es fundamental para alcanzar los objetivos del tratamiento. Y bueno, hemos visto en los trabajos que se han presentado que sobre todo un 30% de los pacientes suelen tener problemas de adherencia, tal como muestran los trabajos de Ibrahim y de Eficace. Y realmente a partir del trabajo de Marín en 2010, todos vimos que pequeñas fallas en la adherencia, una adherencia menor al 90%, genera que el paciente tenga un impacto muy importante en lo que es su respuesta a largo plazo y el alcanzar los objetivos terapéuticos y eventualmente la suspensión del tratamiento. Entonces, bueno, estas son las cosas que hacen que la adherencia importe tanto, porque obviamente cuanto más exposición a la droga tenga el paciente, mayor efectividad vamos a poder lograr. Esto impacta en la inhibición que logremos del BCR-ABL con el objetivo de lograr respuestas profundas y sobre todo que esas respuestas profundas se puedan mantener y el paciente eventualmente, si lo es, pueda ir a un programa de discontinuación y de remisión libre de tratamiento, pero sobre todo también porque esto impacta a nivel de la sobrevida del paciente, aunque tenga que mantenerse en tratamiento. Y bueno, trajimos un par de casos clínicos y en pacientes jóvenes, donde particularmente los problemas de adherencia presentan mayores problemas. Esta es una paciente mujer de 18 años al momento del diagnóstico, estudiante de parapartera, que tenía una leucemia mieloide crónica en fase crónica de bajo riesgo, que empezó imatinib, que bueno, que es lo que podemos empezar en Uruguay como primera línea, lo que tenemos autorizado, pero tuvo una falla al tratamiento por no adherencia. Se la rotó a dasatinib y también presentó una falla en la adherencia. Fuimos conociendo y tratando a la paciente durante bastante tiempo y ahí empezamos a observar que a nivel de su personalidad mostraba una gran impulsividad, tuvo 2 embarazos no deseados con 2 abortos provocados y nos planteamos la necesidad de hacerle una evaluación psiquiátrica a esta paciente. Y el equipo de psiquiatría nos dijo que, bueno, que esta paciente tenía un trastorno de personalidad de tipo B, con rasgos histriónicos, con rasgos narcisistas y también con una personalidad borderline, y que esto obviamente era lo que estaba impactando en su adherencia al tratamiento. Conversando con la paciente, ella nos explicaba que, bueno, que realmente para ella cumplir el tratamiento era muchísimo, muy, muy difícil
y que realmente para ella la adrenalina era lo que guiaba su vida y que el hecho de correr el riesgo de fallar con la enfermedad no dejaba de ser seductor. Así que bueno, quedó en tratamiento psiquiátrico. Y después tenemos otro paciente también joven de 22 años al momento del diagnóstico, un varón, un empleado que se le diagnosticó una enfermedad, una leucemia amiloide crónica en fase crónica, de bajo riesgo, que empezó a tratarse con imatinib y que tuvo una buena respuesta, fue logrando las metas terapéuticas, perdón. Pero bueno, una vez que alcanzó la respuesta molecular completa, empezó con fallas en la adherencia. Él nos explicaba que con su estilo de vida, joven, que bueno, que se le hacía cuesta arriba cumplir, y que hizo el primer control, la respuesta molecular completa era mantenida, entonces fue cuando fue acentuando los problemas de cumplimiento hasta que esa respuesta fue cayendo. Cuando esa respuesta fue cayendo, lo evaluamos también para ver si había alguna mutación de resistencia y surgió una T315I positiva. Una cosa que es una realidad para nosotros es que mientras que nosotros solicitamos el estudio, realmente se logra hacer y tenemos el resultado, pasa tiempo, a veces pasan hasta 2 meses, y en ese periodo la respuesta del paciente fue cayendo. Al tener la T315I positiva, bueno, pasábamos a tratarlo con ponatinib, pero el ponatinib en Uruguay no está en la cobertura, no está en cobertura, entonces para eso hay que hacer un recurso judicial para poder acceder al medicamento. Una vez que se accedió y que lo pudo empezar, recuperó la respuesta y se mantiene con una respuesta profunda. Y hablando con este paciente, él decía que realmente él no apreciaba lo bien que estaba con el tratamiento y que el hecho de haber fallado al tratamiento por mala adherencia lo chocó mucho más que el momento cuando recibió el diagnóstico, que había sido 3 años antes, y eso lo hizo realmente valorar y cambiar de actitud. Entonces, bueno, de todo esto se desprende que nosotros necesitamos hacer como un abordaje, integrando los elementos biopsicosociales, también la farmacología, el laboratorio, la respuesta inmune del paciente, porque todo esto es lo que lo va a ayudar a mejorar su calidad de vida y mejorar su expectativa de vida. Es así que tenemos que lograr como combinar esos factores que dependen del paciente, más los factores sociales, más los factores también que derivan del sistema de salud y de la relación médico-paciente, para, bueno, que todo eso confluya y a su vez se sume al tratamiento, mejoremos la adherencia y el paciente logre los objetivos terapéuticos. Cuando analizamos un poco más en profundidad los factores que corresponden al paciente, importa qué conocimientos tiene ese paciente sobre salud en general y cuánto entiende de su enfermedad. Pero también vimos que, bueno, como en el primer caso, hasta personas con formación biológica pueden no ser esto un factor que pese a la hora de la adherencia. Después también es importante la percepción de riesgo y de severidad que el paciente pueda tener de su enfermedad. Es clásico y está descrito que los pacientes jóvenes tienen más dificultades en la adherencia que los pacientes de más edad. En los pacientes de más edad también tenemos que tener en cuenta el resto de las comorbilidades y la presencia de la polifarmacia. Algo que, bueno, que también vimos, que las características psicológicas y las herramientas de afrontamiento que cada paciente tiene, y sin tener que llegar a la patología psiquiátrica, como lo plantean en el trabajo de Richter, los tipos de personalidad también impactan en el cumplimiento, teniendo aquellos pacientes con la personalidad tipo A, que son más ansiosos, más exigentes, dificultades en el cumplimiento, al igual que los pacientes con personalidad de tipo D, que son los pacientes como más pesimistas, más negativos, que en general suelen tener una visión justamente más negativa de la vida, que eso también impacta en la adherencia.
El hecho de que el paciente pueda participar en el proceso de toma de decisiones también es un elemento importante. Y sobre todo en los pacientes jóvenes, pero a todas las edades, cuando se diagnostica la enfermedad, hay una interferencia con los planes que esa persona tenía y con su estilo de vida y cómo lo logra integrar a su vida, también va a impactar en la adherencia. Y muchas veces también tradiciones sociales y culturales pueden generar dificultades para el cumplimiento. Cuando vamos a los factores que directamente dependen del tratamiento, vemos que bueno, la complejidad de la posología, la concomitancia de otros medicamentos o limitaciones en la dieta que puedan tener, impactan. Los efectos adversos comunes, que en general a veces son los que para los médicos menos importancia tienen, pero que sí impactan en la adherencia porque tienen un impacto en el día a día del paciente, son importantes. Cómo el paciente logra adaptarse a incorporar la medicación en su rutina familiar y laboral. Bueno, y la necesidad de cumplir todos los días con el tratamiento también son elementos que hacen que sea difícil y que sea vía. Y muchas veces cuando nosotros hacemos los diagnósticos, los pacientes estaban asintomáticos y el diagnóstico de leucemia amiloide crónica se hace por un hallazgo, por ejemplo, un examen de sangre patológico, y es el tratamiento el que les hace sentir mal y les trae síntomas y lógicamente esto impacta en el cumplimiento. Cuando vamos a mirar lo social, siempre es importante qué red social de apoyo tiene ese paciente, cuál es su situación familiar, si tiene la posibilidad de vincularse y de integrarse a grupos de pacientes y sobre todo también si culturalmente o socialmente con respecto a las enfermedades, como es el cáncer, hay barreras culturales. Y después, a nivel del sistema de salud, bueno, ¿qué relación establece ese paciente, ese médico y ese paciente en ese ida y vuelta? La posibilidad de contar con equipos multidisciplinarios, que estén integradas por personal de enfermería, por trabajadores sociales. ¿Qué capacitación también tiene el equipo que lo asiste? Porque no todos los equipos tienen la misma formación. ¿Qué acceso tiene el paciente, como hablábamos recién, al tratamiento, pero también a la monitorización? Y cómo muchas veces el acceso a los medicamentos nos pauta qué es lo que podemos elegir y qué es lo que no. Y también muchas veces, bueno, ese acceso al monitoreo que nos hace también impacta en la toma de decisiones. Y después que hay siempre ligado a estas enfermedades crónicas un impacto a nivel financiero y a veces también logístico con los pacientes que viven más lejos y que su centro de referencia no está tan accesible. Y bueno, todo eso nos hace pensar que estos pacientes, más que ninguno, necesitan una aproximación bien multidisciplinaria, que sea lo más holística posible y que logremos como integrar las distintas intervenciones, las intervenciones educativas, el empoderamiento del paciente, cómo podemos ir derribando las barreras que tiene el sistema de salud, cómo mejorar nuestra comunicación y bueno, y en nuestra era, cómo incorporar, ¿no?, las herramientas tecnológicas a nuestro favor para que nos apoyen en el seguimiento del paciente. Y bueno, a veces ahí a través de las redes sociales, del teléfono, la posibilidad de hacerle seguimiento por telemedicina, eso en general puede llegar a mejorar la adherencia. Y bueno, siguiendo esta inquietud, en el grupo uruguayo de LMC, estamos en el trabajo de desarrollar una aplicación dirigida a los pacientes, que el objetivo es que sea una herramienta educacional interactiva, que los pacientes puedan preguntar y pedir información sobre los temas que a ellos les interesan, que capaz que no son los que nosotros pensamos que ellos necesitan. Y también, bueno, un sistema de alarma y de pastillero electrónico que los ayude en el cumplimiento de la medicación y también en ese reporte de los efectos adversos, que no son tan importantes, pero sí que son los que conviven todos los días. Entonces, bueno, un poco pensar entre todos y el aporte de David va a ser muy importante para ver cuando no tenemos recursos limitados, qué estrategias podemos desarrollar que nos mejoren el cumplimiento de los pacientes.
y en estos casos clínicos estuvimos enfocados en los jóvenes, pero capaz que hay, David nos puede decir si usa diferentes estrategias en los pacientes de mayor edad. Qué investigación increíble del tema, fue fantástico. Y debo decir también que quisiera agradecer a los intérpretes. Ni siempre nos beneficiamos de escuchar la interpretación y fue increíble. Muchas gracias. Bueno, David, ¿quieres empezar? Sí, muchísimas gracias por esos casos increíbles. Ana Inés, realmente es un problema bastante complejo, ¿no? Y difícil de manejar. Y creo que lo que has mencionado creo que esos dos casos tienen problemas un poco diferentes. El primer caso, ¿no? Si, si puedo decirlo directamente. Yo creo que el primer paciente probablemente, como has dicho, tiene un trastorno de personalidad y hace eh, que básicamente hace que tome decisiones malas, ¿no? Si no tuviera CML o el MC, también haría otras cosas malas a sí mismo, ¿no? Como has mencionado también a ella misma, ¿no? Entonces, y tal vez te necesita de apoyo de salud mental y tratamiento también. Creo que es tan importante cuanto todo el resto que podemos hacer para asegurar la adherencia, ¿no? Y yo creo que, o el cumplimiento, yo creo que es un problema diferente de alguien que viene y dice, bueno, yo entiendo lo que me estás diciendo y yo elijo no seguir tu consejo y eso es mi decisión. Entonces, y esa es la autonomía del paciente, tienen ese derecho, ¿no? Pueden hacer lo que quieren y has hecho tu trabajo, ellos te dicen que han entendido el consejo, pero deciden no seguirlo, ¿no? Y después tenemos ese otro tipo, como has dicho, que tienen poco conocimiento sobre la salud o no creen o no entienden la importancia de lo que estás intentando compartir o tienen preferencias por otras terapias o terapias tradicionales. Tal vez, no sé si esto es común en Latinoamérica, pero en algunos países asiáticos tengo colaboradores, colegas y y no es incomún, ¿no? Que usen estas medicinas tradicionales para reemplazar lo que tenemos y muchas veces puede interferir, ¿no? El tratamiento que nosotros queremos impartir. No sé cómo trataría a estos dos pacientes de forma distinta, comparación con lo que has hecho, ¿no? En el sentido clínico, no tengo ninguna otra sugerencia. No puedo decir, yo creo que podrías usar X, Y o Z, ¿no? Yo creo que a veces los jóvenes crecen, ¿no? Bueno, y el MC es un juego a largo plazo, siempre y cuando no hagan nada demasiado tonto, ¿no? Cuando conocen a su pareja o cuando tengan hijos, realmente cambian de posición, ¿no? Y lo que valoran es diferente. Y a veces tenemos que esperar y orar, ¿no? Y rezar que no se transformen en una crisis hasta ese momento. Y sobre tu punto que mencionaste, usar a las familias para apoyar a los jóvenes. Esto también es muy importante. Vemos a algunos jóvenes, esta red de apoyo inicial puede ser la madre, los hermanos, las hermanas, los que están ahí diciendo, no como la mamá te dice, yo te dije que el médico te iba a decir eso. Después crecen un poco más y esta red de apoyo puede ser una novia, una pareja. Voy a contarte una broma. Yo tengo un paciente de 20 y tantos años que no está cumpliendo con el tratamiento y su novia venía y le decía, mira, el médico dice que tienes que tomar el fármaco. Y la novia me dice, bueno, la próxima vez que no hace su hemograma o no toma el fármaco, le voy a decir que haga lo correcto. Mándame a mí los correos y llámame a mí y voy a asegurarme que haga lo correcto. Y un día llamé a esta novia y le dije, Jess,
Damian no ha hecho su hemograma hace bastante tiempo. Y ella dijo, ah, perdón, terminamos nuestra relación. Esta es otra razón por el no cumplimiento, ¿no? El incumplimiento del tratamiento. Pues es importante usar los aliados que tengamos, ¿no? Eh, para intentarlo, pero a veces, bueno, hacemos lo mejor que podemos. Y no sé si alguien más tiene algún consejo, algo que nos pueda ayudar. Lilian, ¿qué ocurriría en tu clínica? Bueno, nosotros no tenemos muchos problemas de cumplimiento, pero es verdad que los pacientes más jóvenes son los más complejos. Y, y bueno, yo explico la gravedad de la enfermedad, y- pero, pero aún así muchas veces no van a los controles. Eh, Entonces, esta forma de ver si vienen, y de llamarlos, es un paso importante. David mencionó que llamó al paciente porque no había hecho su hemograma, pero no sé si eso es algo que haría la enfermera, el enfermero o el médico en Australia. ¿Cómo funciona? Porque nuestro país... Tal vez sería ideal tener un enfermero, una enfermera dedicado a eso, pero no tenemos profesionales suficientes, ¿no? Sí, en mi centro médico tenemos básicamente los profesionales médicos lo hacen, y estoy de acuerdo, tener un enfermero, una enfermera para que pueda establecer una relación con estos pacientes puede ser útil. Tenemos, para unas enfermedades tenemos enfermeras de trasplantes, pero para el MC tenemos asistentes médicos que básicamente llaman a las personas. Bueno, necesitamos a alguien que llame, ¿no? Que moleste. Sí, necesitamos un equipo de gente que moleste, ¿no? Bueno, eh, estoy de acuerdo que los pacientes más jóvenes son el grupo que más representa un desafío, ¿no? Y hay diferentes razones. Algunos no quieren aceptar el hecho que tienen un diagnóstico de cáncer, algunos aún creen que son invencibles y que tenemos también trastornos de personalidad y otros problemas de salud mental y que nosotros no tenemos la capacidad de cambiar esa situación. Yo tenía un paciente joven con 16 años cuando fue diagnosticado y empezó con isatinib y estaba muy bien con dasatinib, ¿no? Y su madre es una gastroenteróloga y, y estaba, bueno, en la secundaria y pasaron 3 años, queríamos suspender, él iba a la universidad, teníamos un plan, iba a volver y si todo estaba bien, íbamos a suspender dasatinib y ver cómo estaba. Y sí que fue a la universidad, volvió a unos meses después y había perdido MMR. ¿Y qué es lo que había pasado? Nos preguntábamos, fue a la universidad y su mamá no estaba ahí todos los días diciendo que tomara dasatinib. Y le mandaba un texto todas las noches a la misma hora y bueno, pero después pensó que la estaba molestando, pero le mandaba un emoji de corazoncito todas las noches diciendo, toma tu dasatinib, pero no lo hacía. Entonces, no sé, es difícil, ¿no? Entonces, hay datos que dicen que el cumplimiento mejora en situaciones donde los pacientes sienten, no que entienden los riesgos de no tomar el fármaco, pero entienden la enfermedad. Así que si educamos a los pacientes sobre la enfermedad y les decimos qué queremos alcanzar, o sea, qué hace el fármaco y qué intentamos hacer con ese fármaco, esto puede ayudar a mejorar el cumplimiento, pero esto, claro, funciona con algunos pacientes, pero ni todos. A unos pacientes no les importa, así que es un tema muy difícil, ciertamente. Sí, que bueno, las estrategias me parece que las compartimos todos un poco y sí, eso de lo que decía David, de que no tenemos a veces tanto apoyo y somos los médicos los que estamos llamando al paciente, llamando a la familia, tratando de comprometerlos de alguna manera
y bueno, esa tarea de educación que vamos haciendo todos los días y hablando y sacando dudas. Y a veces nos parece que es un paciente que tiene todo claro y que toma perfecto la medicación y nos llevamos sorpresas. Y como siempre hay que estar, ¿no? Como yo a veces les digo que es, bueno, la gota que horada la piedra, ¿no? O sea que voy a insistir hasta que tengan como bien claro que la importancia de tomar la medicación. Y a veces son hechos de la vida que los hacen tomar conciencia, como el ser padres, el crecer, o bueno, a veces la enfermedad de otra persona. Este, y es un proceso muy difícil el aceptar que tenemos una enfermedad crónica, que no somos invencibles en los jóvenes, y bueno, eso muchas veces lo aporta el crecimiento. El tema que uno lo vive con esa ansiedad de que no sabemos si la enfermedad le va a tener la misma paciencia y no va a terminar evolucionando a fases más avanzadas. Y después, bueno, si bien los pacientes de más edad en general no tienen tantos problemas de adherencia, sí a veces los problemas pasan más por la intolerancia o por, digamos, como la convivencia que tenemos que lograr con el resto de los medicamentos que toman y que no haya interacciones que nos lo bloqueen o que los potencien y entren en toxicidad. Si bien es diferente, bueno, la educación siempre presente, el soporte social, y bueno, vamos a intentar a través de la aplicación también, mediante recordatorios y demás, ver si podemos estar como más presentes y dar también más respuesta a lo que los pacientes necesitan o quieren saber, que a veces uno no lo pensaba o no se lo imaginaba. Gracias, Ana Inés. Me pregunto si pudiéramos tal vez compartir su aplicación con el grupo más adelante, porque además de todos los que molestan, ¿no? Como que dice Kendra, toda la gente que pasa llamando, es una buena forma también de comunicarse con los pacientes. ¿Algún otro comentario, pregunta para nuestros expertos sobre este tema? Yo quisiera agregar algo. Nuestros pacientes, los que tienen problemas socioeconómicos, o sea, para ellos ir al hospital, hacerse los exámenes, volver a ir a consulta con el médico, otra vez tener que volver al hospital para conseguir recibir sacar las medicinas y retirarlas, sería bueno que hubiera un equipo que pudiera hacerle los exámenes el mismo día que va a consulta y de manera que se pueda contar con los resultados, informar al paciente o que sepan cuándo van a estar listos los resultados. De modo que eso alivia la carga económica del paciente. Y eso es importante para que puedan mantener su adherencia al tratamiento y a los controles. Kendra, David, ¿algo más? No, yo creo que lo que dice Lilian es muy cierto y muy importante. Lo único que podemos tratar de hacer es eliminar las barreras, que todas las que podamos, para que sigan con la adherencia y facilitarles a los pacientes seguir el tratamiento. Hacemos lo que podemos. Creo que alguien más quería hablar. Virginia, adelante, por favor. Sí. Es un tema muy, muy bueno, una conversación excelente, la verdad. Quisiera agregar algo que me ayuda con la adherencia, es la comunidad de pacientes con leucemia, que es los grupos de pacientes, las asociaciones de pacientes, ayudan mucho a, a lograr la adherencia, porque muchas veces son ellos los que entienden mejor la enfermedad, hablando entre ellos. Creo que es algo que jamás deberíamos perder de vista, ¿no? El trabajar con la gente de las asociaciones de pacientes y de los grupos de defensoría de pacientes. Sí,
También puede que haya un par de representantes de estos grupos con nosotros hoy en esta reunión. Si desean hablar, adelante. Si no, Ana Inés, ¿usted podría dejar de compartir pantalla, por favor? Excelente, muchas gracias. ¿Algún otro comentario de alguien más con respecto a este tema que ha sido muy interesante? Bueno. Quisiéramos agradecerles mucho a los expertos del día de hoy, la doctora Kendra Sweet, la doctora Lilian Piló, el profesor Devin Young y la doctora Ana Inés Prada. Y fue realmente un excelente debate el de hoy. Bueno, vamos a concluir por hoy, pero esperamos verlos muy pronto. La próxima reunión será el jueves 2 de julio a la misma hora que el día de hoy y vamos a volver al laboratorio de LMC para ver qué se puede hacer para aprovechar al máximo los recursos limitados. Tenemos un excelente panel y vi que la doctora Gabriela Jaramillo estuvo con nosotros hoy. Espero que haya disfrutado de esta reunión. Esperamos verlos en línea. Tenemos un sitio web nuevo. Vayan, visítenlo para estar enterados de nuestras novedades. Tenemos también una newsletter y les vamos a enviar toda la información del mes, todos los nuevos estudios. Y debates. Y también en el sitio web pueden participar en nuestro foro de sesiones sobre casos en las que podemos hablar con los expertos sobre los casos. Si no conocen nuestro centro de conocimiento, visítenlo. Hay una gran cantidad de conocimiento con módulos específicos y uno nuevo, que son las novedades en el manejo de la LMC que se va a lanzar en julio. Y síganos en Facebook, Instagram, X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn, el que prefieran. Y con eso concluimos. Muchísimas gracias a todos y espero volver a verlos el 2 de julio. Muchas gracias.